La idea de la bestia. Esta semana, llegamos al capítulo 30 versículo 11, hasta el capítulo 34 versículo 35 del libro de Éxodo, en la porción llamada aquí, Tisa. El nombre de la porción, aunque hace alusión a un censo, en sí, la frase proviene del término hebreo, Isa, que significa elevar. Aunque se tocan temas imborrables en la historia del pueblo de Dios, esta porción nos enseña que todos somos una vasija. Un recipiente creado por Dios, para depositar en él algo que va a ser de mucha utilidad. Existen distintos tipos de vasijas. Están las vasijas que no aceptan recibir nada. Estas terminan ensuciándose. Están las vasijas que solo quieren acumular. Estas terminan rompiéndose. Están las vasijas que reciben, y también están disponibles para dar. Estas son las que perduran. Cuando en nosotros está el anhelo de recibir de Dios para compartir, es cuando estamos siendo considerados propiedad de Dios. Somos contados dentro del censo divino. Entender que la fuente de todo es Dios, y que la abundancia de su riqueza está en su palabra, y tener el deseo de recibir de esa riqueza para compartirla, es una virtud especial que nos permite elevarnos, Isa. Y esto trae como consecuencia, un beneficio para nuestras almas. Cuando el ser humano no está consciente que lo que recibe es para compartirlo, cae en una apatía que le lleva a la destrucción. Dar de gracia lo que de gracia recibimos. Darle a Dios, de lo que de su mano recibimos, es el camino para tener una conciencia elevada. Pero cuando no tenemos esa conciencia, terminamos creando becerros de oro, que son factores externos que gobiernan nuestra vida, y eso es idolatría. La idolatría hace que la persona reste valor a Dios, y le dé autoridad a algo material para que lo gobierne. Este es el objetivo de Esaú, de Amalek, de Amán, del catolicismo, el nazismo y el humanismo. En esta parashá, vemos dos situaciones extremas. Por un lado, Moisés en el nivel más alto, estando en la presencia de Dios. Y por otra parte, el pueblo en el nivel más bajo cayendo en idolatría. Segunda de Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Moisés había subido a la cima del monte Sinaí, para recibir de Dios las tablas de la ley con los 10 mandamientos. Habían pasado casi 40 días, y se pensaba que Moisés podía haber muerto. Vinieron algunos del pueblo con Aarón y le dijeron que hiciera dioses. Éxodo 32, 1-5. Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón, y dijo: Mañana será fiesta para Elohim. El episodio del becerro de oro es el momento exacto en el cual se revela el plan de la bestia. Crear el sistema religioso, que habla de Dios, y al mismo tiempo, hace caer a la gente en idolatría y paganismo. Es en este acontecimiento, donde surge la revelación profética, de cómo sería el sistema religioso, que proclama fiestas para Dios de manera pagana e idólatra. Decretar fiestas para Dios, en un día que Dios no ha establecido, es crear becerros de oro. Todas las religiones y denominaciones que hablan de Dios, de la Biblia, y hacen eventos para Dios, pero fuera de la ley y los mandamientos, todas esas religiones tienen su origen en la historia del becerro de oro, y son proyectos de la bestia. ¿A quién
¿O a quienes se les ocurrió crear una imagen y darle el nivel de deidad? Éxodo 32:7. Entonces Adonai dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Aquí pareciera que Dios se está desligando del pueblo hebreo y se lo adjudica por completo a Moisés al decirle: Tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Pero más adelante, vemos que Moisés le responde a Dios algo similar. Éxodo 32:11. Entonces Moisés oró en presencia del Señor su Dios, y dijo: Oh Adonai, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Aquí vemos a Moisés, prácticamente alegando con Dios, y aclarándole que es Dios quien sacó al pueblo, y que el pueblo es de Dios. Tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto. Uno a otro se dicen las mismas palabras con relación al pueblo. Es tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto. ¿Quién tiene la razón? Dios dice que Moisés sacó al pueblo de Egipto, y que el pueblo es de Moisés. Y Moisés dice que el pueblo es de Dios, y que es Dios quien sacó de Egipto al pueblo. ¿Será que por haber construido el becerro de oro, Dios se arrepintió de lo que había dicho, tan solo unas semanas antes? Éxodo 21 y 2. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Adonai tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí parece que existe una contrariedad entre Dios y Moisés. ¿Acaso el hombre más manso y humilde de la tierra se le encara a Dios, y Dios lo permite? ¿Qué pasó entonces? Cuando Dios le dice a Moisés: Tu pueblo que tú sacaste de Egipto. No se refiere al pueblo hebreo, se refiere a los egipcios que se unieron a Israel para salir de los dominios del faraón, y Dios les llama tu pueblo. Por la relación históricamente cercana de Moisés con los egipcios. Recordemos que Moisés nace en Egipto, y crece como hijo de una princesa egipcia. Con esto podemos darnos cuenta que las personas que tuvieron la idea de crear la imagen eran egipcios. ¿Cómo lo podemos demostrar? La misma Biblia lo responde: cuando una vez terminada la imagen, los precursores de la idea dijeron lo siguiente. Éxodo 32:4. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Tus dioses? Y cuando Dios también pensaba en castigar al pueblo hebreo, por haber caído en esa idolatría, Moisés dice lo siguiente. Éxodo 32:12. ¿Por qué han de hablar los egipcios, diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes? ¿Y para raerlos de sobre la faz de la tierra? ¿A qué egipcios se refiere Moisés? ¿A los que se quedaron en Egipto? ¿O a los que salieron junto con Israel? La Torá nos dice que Dios perdonó a su pueblo. Pero también dice que en aquel día murieron 3000 hombres. Entonces, ¿los perdonó, o no? A los hebreos sí. Dios no mató a los hebreos que participaron en la adoración al becerro de oro en ese momento. Esos hebreos murieron en su tiempo. Y veamos cuántos fueron. Moisés realizó 3 censos. El conteo que aparece en la porción de esta semana, Ki, Tisa, y que se realizó mediante el pago del medio shekel. Pero hay otros 2 censos que realizó Moisés. En el capítulo 1 del libro de Números, aparece la cantidad de 603.550, que arrojó un conteo. En el capítulo 26, también de Números, está el otro censo. Y el conteo arroja la cantidad de 601.730. La diferencia de personas entre un censo y el otro es de 1.820. En la Torá aparece el nombre de Dios. En Génesis 165 veces. En Éxodo 398 ocasiones. En Levítico 311. En Números 396.
y en Deuteronomio 550. En total, en la Torá, aparece el nombre de Dios. Exactamente 1820 ocasiones. Y 1820 es la gematría del mandamiento que dice: no te harás imágenes ni te inclinarás a ellas ni las adorarás. Entonces, los hebreos que murieron entre el segundo y tercer censo que hizo Moisés fueron los hebreos que participaron en adorar al becerro de oro. 1820 personas. Ahora bien, ¿qué sucede con Moisés y con Aarón? Moisés quiebra las tablas de los 10 mandamientos. Y Dios no lo castiga. Y luego, Aarón, que es el que forma el becerro de oro, y en lugar de castigarlo, Dios lo nombra sumo sacerdote. ¿Qué pasó ahí? Al que quiebra la escritura sagrada, hecha por el dedo mismo de Dios, ni siquiera lo regaña. Y al que hizo la imagen, hasta parece que lo premia. ¿Por qué? Para comprender el caso de Moisés, debemos de ver cómo Dios actúa históricamente con Israel. Cada que el pueblo pecaba, Dios los apartaba de él, para no tener que destruirlos. Si Moisés entrega las tablas al pueblo, estos quedarían sujetos al castigo del segundo mandamiento. Pero al romper las tablas, rompe momentáneamente también la relación del pueblo con Dios, y así evita el castigo. Y en el caso de Aarón, en la misericordia de Dios, el Señor pone a Aarón como sumo sacerdote, para que repare el daño que causó al pueblo. Aarón cargó con la vergüenza del becerro de oro toda su vida. Y como toda su vida no es suficiente para hacer ese ticum, toda su descendencia tiene que ejercer el sacerdocio. Todo elemento, concebido, imaginado, abstracto, visual o físico, que utilicemos para relacionarnos con Dios, es idolatría. Porque todos esos elementos son limitados. Incluso más limitados que el mismo ser humano. Y Dios es ilimitado. El episodio del becerro de oro es un caso digno de analizar a fondo, y de ver la importancia que tiene un orden litúrgico, que más que beneficiar a Dios, beneficia a las personas, porque crea en nosotros una conciencia de responsabilidad y de conexión con Dios. En este momento, el tabernáculo aún no había sido creado. El pueblo no tenía ningún ritual que lo hiciera sentirse conectados con Dios. El pueblo se encontraba en medio del desierto, Dios no estaba hablando en ese momento. Moisés, su líder, se había ido, y llevaba 40 días que no regresaba. 2 lunas nuevas sin saber de él. Entonces el pueblo se sentía abandonado, y no sabía qué hacer. Y lo que se les ocurre es recurrir a las prácticas que ya conocían, las que aprendieron en Egipto, tratar de conectar con la deidad a través de una imagen. Si bien, en los 10 mandamientos, está la prohibición de las imágenes, también es cierto que no hay una indicación que diga cómo hacer para que Dios se manifieste. Y es entonces como ante la incertidumbre y la sensación de abandono, el pueblo recurre a las prácticas ritualistas que habían aprendido en Egipto, y crean el becerro de oro. Es entonces cuando el Satán se da cuenta de que el ser humano necesita de un ritual devocional y litúrgico para conectarse con Dios, tanto en comunidad como de manera individual. Y es entonces cuando el enemigo de nuestras almas concibe a la bestia. Ese sistema religioso y pagano que enseña que a través de imágenes intercesoras se puede conectar con Dios. O que las mismas imágenes ayudan a Dios a responder a las oraciones. El becerro de oro fue la prueba cero. El ensayo piloto, la ópera prima del demonio, para engendrar a la bestia. Religión que devora las almas. Y es que el ritual devocional es una necesidad real, que nos permite tener la seguridad de una conexión con Dios. El mismo Mesías tenía esta necesidad, y los evangelios nos demuestran cómo Yeshua tenía sus momentos devocionales. Mateo 14:23. Despedida la multitud,
subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Lucas 5:16. Mas él se apartaba a lugares desiertos, y oraba. El ritual de un devocional, tanto personal, individual, como en comunidad, nos crea la conciencia, y nos da una responsabilidad, que nos permite alcanzar una conexión con Dios. Pero hay que definir nuestro camino. Pertenecer al pueblo elegido, o a una religión. La porción de esta semana toca 3 conceptos fundamentales para poder comprender la revelación divina en nuestras vidas, tanto en lo colectivo como en lo individual. El camino. La misericordia. El Shabbat. Todos los que buscamos a Dios, a través del estudio de la Biblia, nos encontramos en un problema. Nuestra falta de identidad como pueblo escogido. Nuestra nula convicción de que pertenecemos a un reino específico y especial. Nos atoramos, y nos estancamos en la membresía de un movimiento religioso. Que si soy cristiano, que si soy mesiánico, que si estudio raíces hebreas, o que si pertenezco a las tribus perdidas. Y cuando volteamos hacia Israel, vemos a los judíos, y lo que buscamos es el judaísmo, como otra religión, pero siempre, siempre, es caer en una religión. Y es que pareciera que estamos programados en el pensamiento, que solo podemos conectar con Dios a través de una experiencia religiosa. Y en efecto, a través de la religión, si llegamos a conectar con Dios, pero solo de manera esporádica y fugaz, y de lejos. Esta conexión solo es por instantes. Cuando estamos en la iglesia, en la alabanza y la adoración, en las oraciones, cuando hablamos con el líder de la iglesia, o cuando nos visitamos con los hermanos de la congregación. Y por misericordia de Dios, también llegamos a conectar con Él, cuando en la desesperación, clamamos. Esos destellos únicamente nos hacen parte de una membresía religiosa, pero no nos dan identidad como el pueblo escogido del Dios eterno. Entonces la pregunta es: ¿cómo poder traspasar el muro de la religión y ser realmente ciudadanos del reino de los cielos? En esta porción, dice lo siguiente. Éxodo 32:8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. ¿Y qué hicieron? Se fueron atrás de la religión, crearon un símbolo, al que ellos mismos le dieron calidad de divinidad. La palabra camino, en hebreo es derek. Del diccionario Strong, H1870. Que literalmente significa conducta, modo de acción, forma de proceder, costumbre, misión, rumbo, rastro, senda, vereda, vía, viaje, lugar pisado. O sea que Dios está diciendo: han dejado la conducta que yo les mandé. Cuando Yeshua dice en Juan 14:6, yo soy el camino. Yeshua está afirmando que Él es el ejemplo a seguir, de cómo saber conducirse en la vida como Dios manda. Cuando nuestra conducta en la vida no es como Dios manda, caemos en idolatría. Y terminamos siguiendo a un animal inmaduro. Un becerro de oro. Un becerro que ni siquiera llega a ser toro, y que hoy en día, ese animal inmaduro, puede ser uno mismo, o el líder de la religión. ¿Cómo tiene que ser nuestra actitud en la vida? Cuando Dios perdona a su pueblo, por el pecado del becerro de oro, Adonai con una actitud eufórica proclama lo siguiente. Éxodo 34:6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová. Jehová. Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación.
En hebreo sería Adonai, Adonai, El Rahum, Behanun, Erejapaim, Berab Gesed Behemet Notzer Gesed La Alafim No Seabon, Bafesa, Bajatea, Benake. Cabe destacar que estos atributos no son cualidades de Dios. Son los principios bajo los cuales Dios actúa con su pueblo y maneja el mundo. Hay que señalar que cuando Dios da dos veces su nombre, se está reafirmando como el único. Él es, y solamente Él y ya. Yo soy el que soy, y yo soy el que soy. Esto también nos enseña que cuando Él perdona, su perdón es total y es completo. Ahora bien, cuando nosotros venimos al pacto, es un requisito que estos principios de misericordia con los que Dios trata a su pueblo y maneja al mundo, estos mismos principios, se vuelvan cualidades en nosotros. Y así con esas cualidades que tenemos, así debemos tratar a los demás. Porque estas son las cualidades que identifican al pueblo de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo desarrollar estas cualidades? ¿Por dónde empezar? Y la respuesta es, guardando Shabbat. Cuando Dios crea al hombre, en los últimos instantes del sexto día, lo primero que le da Dios al hombre es el Shabbat. Así lo dice en Génesis 1:26 ligado a Génesis 2:3. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así también cuando Dios rescata a su pueblo de la esclavitud, lo primero que les da es el Shabbat. Éxodo 16:23 al 30. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Adonai, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado al Señor, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó, ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Adonai, hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron. Y Dios dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Dios os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése, pues, cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Esto significa que el inicio de la santificación está en guardar Shabbat. Éxodo 31:13. Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Adonai que os santifico. En el camino de la fe, lo primero santo que Dios nos da, es el Shabbat. Éxodo 31:14. Así que guardaréis el día de reposo. Porque santo es a vosotros. Cuando llegamos al camino de la fe, y vemos que hay 120 versículos donde Dios, directamente, o por medio de sus profetas, de manera textual y literal, habla de guardar Shabbat, y no lo guardamos, estamos despreciando a Dios, y eso trae consecuencias. Éxodo 31:14 y 15. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros, el que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado al Señor, cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Para Dios, es tan importante que los que le aman guarden Shabbat, que lo ha elevado a nivel de pacto.
Éxodo 31:16. Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Sí, leíste bien, pacto perpetuo. El Shabbat es la señal del pacto con Dios. Si no guardas Shabbat, Dios no hace pacto contigo. No tiene compromiso alguno contigo. Todo aquel, sin importar su origen, pero que viene al conocimiento de Dios, a través del estudio de la Biblia, y guardas Shabbat, viene a ser parte de la casa de Dios, su familia. Isaías 56, 1-8. Así dijo Adonai: guardad derecho, y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Dios no hable diciendo: me apartará totalmente el Señor de su pueblo. Ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Dios: a los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Dios para servirle, y que amen el nombre de Adonai para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Adonai el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Todo el que guarda Shabbat, es parte de la casa de Dios, y es su familia. Cuando Dios ve a los que guardan Shabbat, de inmediato se identifica con ellos. Éxodo 31:17. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Elohim los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Todo aquel que guarda Shabbat, está unido a Dios. Entonces, el pueblo de Dios, no es el que practica una religión. El pueblo de Dios, se distingue por guardar Shabbat, para ir en el camino de Dios, y actuar con la misericordia de Dios ante los demás. Porque así lo dice su palabra. Y en su palabra, está su presencia.